Compañeras, compañeros periodistas, creemos que este es un asunto relevante. Se trata de que el gobierno federal y los gobiernos locales del partido actualmente hegemónico en este país decidieron que los trabajadores del organismo coordinador de las universidades Benito Juárez García no eran trabajadores. Un día, en la noche, empezaron a recibir correos electrónicos por parte de la doctora Raquel de la Luz Sosa Elízaga y del director académico del organismo coordinador, en donde les decían palabras más, palabras menos: gracias por haber participado, estás despedido a partir de este momento. Cuando me hicieron el favor los compañeros y compañeras de otorgarme su confianza para llevar este asunto, dijimos desde la primera reunión: en México el 99.9% de los asuntos laborales terminan en un tribunal colegiado de circuito en amparo directo. ¿Por qué? Porque las juntas de conciliación de arbitraje, en este caso federal, pero también las locales, son un apéndice del gobierno en donde no existe la independencia judicial, en donde reciben instrucciones y órdenes los presidentes de las juntas, tanto los titulares como los de las juntas especiales, para resolver en un sentido determinado. En este caso, cuando se iniciaron los juicios, Raquel de la Luz Sosa empezó a cabildear con algunos de los trabajadores con los que tenía contacto personal para hacerlos desistir de la demanda. Solamente en 2 casos los trabajadores cedieron a las presiones y se desistieron del juicio laboral, pero todos los demás continuaron. Vino la contestación de la demanda por parte del organismo coordinador. En esta contestación de la demanda reconocen, en cada uno de los 6 expedientes, reconocen que hubo una relación con los trabajadores, pero niegan enfáticamente que fuera una relación de trabajo. Dice la contestación que las relaciones se rigen, en este caso el organismo coordinador, por el Código Civil Federal, como en la época del porfiriato, como si los trabajadores pudieran ser desconocidos unilateralmente por la patronal. Estábamos en medio de los procesos con la presión de Raquel Sosa y recibimos un citatorio para presentarnos a unas pláticas conciliatorias en la Secretaría del Trabajo. Ordenada esta plática por el propio secretario actual del Trabajo. Un muchacho que me tocó en suerte rescatarlo de la cárcel el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto de la presidencia de la República. El movimiento Yo Soy 132 fue perseguido judicialmente y entre los presos estaba el actual secretario del Trabajo. Cuando llegamos a la reunión, nos recibió el director de concertación social de la Secretaría del Trabajo de una manera amabilísima, ¿no? Nos llevaron a una sala, me agradeció los servicios que hayamos prestado gratuitamente también el 1 de diciembre de 2012, y yo pensé que nos iban a dar una apertura para encontrar una solución de fondo del asunto. Resultó que por separado presentaron al organismo coordinador uno que dijo que era doctor en Derecho
y empezó la plática, pero muy extraño, porque desde que empezó la plática ellos hablaban de que si los trabajadores aceptaban la cantidad de dinero que estaba ofreciendo Raquel Sosa, que en algunos casos eran más de 500,000 pesos que les otorgaban y que decían son los 3 meses, los 12 días por año, los 20 días por año, pero a cambio de que te desistan de la demanda. Como en la mesa dijimos, nunca hemos siquiera abierto la posibilidad de que aceptaran el dinero de los compañeros, pero el organismo coordinador le informó a la Secretaría de Trabajo, engañándonos, que ya habían aceptado los trabajadores, en que entonces solamente era cuestión de formalizar la manera como iban a pagarles y que previamente tenían que desistirse de los juicios laborales. No prosperó esto, nos tuvieron como 3 horas en la discusión. De pronto, cuando se dio cuenta el director de concertación de que no había posibilidad de solución porque estaban mal informados la Secretaría de Trabajo, suspendió la reunión, se llevó a los funcionarios del organismo coordinador a otra sala, nos dejó a nosotros ahí esperando, como 2 o 3 horas nos estuvieron ahí esperando, y luego regresó solo el director de concertación. Parece que habían platicado con el organismo coordinador, pero que no había ninguna posibilidad de solución, y que como estábamos en la posición intransigente de no aceptar el desistimiento en los juicios laborales, entonces se daba por terminada la plática, pero con las consecuencias que ustedes pueden prever. Regresamos entonces a las audiencias ordinarias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ustedes saben, en 2019 se decretó la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, y en este caso la Junta Federal, nosotros iniciamos el juicio en la Junta Federal 14 bis, donde se llevan todos los asuntos de las universidades, pero con el pretexto de que no era una universidad autónoma y que era el organismo coordinador el demandado, se declaró incompetente la Junta 14 bis y nos mandaron a la Junta 11 de la Federal. Cuando contestan la demanda, dice en la contestación que como las relaciones se rigen por el Código Civil y el artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ellos no podían reconocernos como trabajadores. Nosotros en la demanda dijimos, y esto es cierto, que el decreto de creación del organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, el artículo 13 establece que las relaciones de trabajo se regirán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Y lo que contestó Raquel Sosa en las diferentes confesionales fue, sí, cuando tengamos trabajadores, pero estos que están ahorita no son trabajadores, son beneficiarios de un programa social. Y el programa social es las universidades para el bienestar. Entonces, como dicen que no son trabajadores, sino beneficiarios del programa social, están negando la relación de trabajo, pero no es una negativa lisa y llana. Es decir, aceptan que hay una relación, pero niegan que sea de trabajo esa relación. En consecuencia, la carga de la prueba le corresponde siempre al patrón cuando niega la relación de trabajo, pero diciendo que la relación que ocurrió fue de otra naturaleza. Junto con la contestación de la demanda, exhibieron, ojo, no ofrecieron, el organismo coordinador exhibió convenios de prestación de servicios educativos que eran los que obligaban a firmar a los trabajadores. Y en estos convenios de servicios educativos establecen más de 20 obligaciones que tienen como trabajadores. Y les dicen además las causas por las cuales pueden rescindir unilateralmente la relación de trabajo.
que dicen que no es de trabajo. Les expropian el producto del trabajo intelectual, porque todo lo que produzcan, estando al servicio del organismo coordinador, es para el organismo coordinador. No tienen derecho ni siquiera a regalías de alguna investigación, algún trabajo que realizaron, los tienen en condición prácticamente de esclavos dentro de la cuarta transformación en México. Como no ofrecieron como prueba los convenios y por escrito le piden a la Junta, agrégalos al expediente, y la Junta los agrega al expediente, y vienen las audiencias de ofrecimiento y admisión de pruebas, y no ofrecen las pruebas, sino que dicen ya está glosado al expediente y creen que es suficiente. Es decir, no sabían, el organismo coordinador, que tenían que ofrecer como pruebas en la audiencia específicamente señalada para ese efecto, y entonces no ofrecieron pruebas y no contestan la demanda, contestan otras cosas. Por ejemplo, dicen, no lo despedimos, a ninguno lo despedimos. Lo que ocurrió es que el organismo coordinador hizo un exhaustivo trabajo de investigación en cada una de las sedes del organismo coordinador en toda la República Mexicana, y encontraron, después de 3 y hasta 4 años de que habían prestado su servicio, mágicamente descubren que no tienen el perfil profesiográfico los trabajadores, o no tienen la experiencia profesional. Y entonces, con estos dos argumentos, es que dicen, se terminan los convenios de prestación de servicios educativos. Para ellos era suficiente la negativa para decir no hay relación de trabajo, son prestadores de servicios, beneficiarios de un programa social, y además dice Raquel Sosa en la contestación, esta característica de que no son trabajadores es extensiva a todos los programas del bienestar del gobierno federal. Cuando hablamos de esto, por supuesto que los trabajadores demostramos en el juicio, dicen en la contestación, que es muy simpático, no había un horario de trabajo. Ellos, los maestros, se presentaban cuando querían, hacían lo que querían, ¿no? Y los muchachos, ¿cómo se enteraban que iba a haber clases los alumnos? Eso es una incógnita, porque no había horario de trabajo, no recibían órdenes, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, y entonces, como no había una subordinación, una relación de subordinación, entonces no había relación de trabajo según ellos. Con los propios convenios de prestación de servicios educativos, que la parte actora hizo suyos en el juicio y los ofreció como pruebas, nosotros estábamos demostrando que sí había los elementos de la relación de trabajo: horario, dependencia técnica, dependencia económica, sujeción a las órdenes del patrón y la obligación del trabajador de cumplir con las órdenes del patrón, que son los elementos de la subordinación. Inclusive a nivel de la jurisprudencia, esos son los dos requisitos que debe existir: el poder de mando del patrón y la obligación de obediencia del trabajador. Ellos decían que esto no existía, y el tribunal colegiado les corrige y le dice sí existe. El día de ayer desaparecieron la Junta 14 bis de la Federal, ya no existe. Ayer estuve en el local, está vacío completamente el local de la Junta Federal 14 bis, y todos los expedientes pasaron a la Junta 14. Los de la 11 han cambiado 5 o 6 veces de presidenta y presidente de la Junta Federal 11. Estos presidentes, que fueron puestos por consigna del secretario del Trabajo,
son los que dictaron los laudos completamente contrarios a las constancias procesales de autos. Y esto significa un delito contra la impartición de justicia. En este caso, las presidentas de la Junta Federal 11 incurrieron en este delito. Y las ejecutorias de amparo sirven como prueba documental pública para acreditar ante el Ministerio Público que se dictaron esas resoluciones, los laudos, de manera ilegal, en contra de las constancias procesales de autos. Porque así como dije que la jurisprudencia establece que cuando el patrón niega la relación de trabajo, pero no lo hace lisa y llana, tiene la carga de la prueba. Bueno, aquí la Junta dijo, a pesar de eso, ustedes, los trabajadores, tienen que demostrar que había relación de trabajo. Los tribunales colegiados les dicen, se equivocan, Junta, porque la carga de la prueba siempre será de la parte patronal. Y en este caso no satisfizo el organismo coordinador esta carga procesal y por consecuencia los laudos que dictaron en los 6 juicios laborales resultan ilegales. Sabemos que en la ley de amparo, reformada también, existe la nueva figura de la jurisprudencia por reiteración de tesis. En el 10º Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, donde se dictó una de las sentencias que hoy estamos mencionando, establecen precisamente la posibilidad de que este tribunal colegiado elabore una tesis de jurisprudencia. La importancia de una tesis de jurisprudencia es que su cumplimiento se convierte en obligatorio para todas las autoridades inferiores en rango. En este caso sería el Pleno de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo el que hiciera esta tesis de jurisprudencia y obligaría a todos los tribunales colegiados y ahora jueces de lo laboral a nivel nacional, tanto federales como locales, para observar esa jurisprudencia. Pero todavía no la tenemos. Apenas tenemos en este proceso 3 juicios de amparo directo que ya tienen sentencia en el mismo sentido y no hay ninguna en sentido inverso que interrumpa la jurisprudencia. Pero sabemos que en otras partes del país, en otros juicios individuales, también hay sentencias, no sé si en materia de amparo, yo supongo que sí, pero su posición, si hubiese ya las 5 ejecutorias de amparo directo en el mismo sentido de obligar a la Junta a reconocer la relación de trabajo, se estaría sentando jurisprudencia. Y lo único que no estaría obligado a cumplirla sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo que sigue en rango son los tribunales colegiados, luego los juzgados ordinarios, y todos estarían obligados a cumplir con esta jurisprudencia. Es muy importante también señalar que los juicios que tenemos son el de Adriana Paola Centella Chávez, que fue el juicio de amparo 862/2024 del 14º Tribunal Colegiado de Circuito, el cual el 14 de junio dictó la sentencia, más bien el 22 de mayo de 2025 dictaron la sentencia en la sesión, el 14 de junio la publicaron y el 14 de junio le hacen el requerimiento de pago, del cumplimiento de la sentencia a la Junta Federal. Tenemos que aclarar también, y ustedes lo saben, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estuvo en paro más de 3 semanas. Apenas el lunes pasado regresaron a trabajar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Entonces, durante todo este tiempo que les dieron 15 días para dictar los nuevos laudos, ahora dice la Junta Federal, como estuvo en paro, no corre el término
sino hasta que regresamos otra vez a labores y empieza a correr. Los otros juicios que ya se dictó la sentencia de amparo es el amparo directo 543-2024 de L. Girón Pablo y 18 trabajadores más. Esto fue en el 13º Tribunal Colegiado del Circuito, en el amparo 543/2024. Y el amparo 531/2024 del 15º Tribunal Colegiado del Circuito, el 20 de junio dictó la resolución amparando a José Antonio Artaga Conde y 3 trabajadores más, pero no han publicado todavía la sentencia en internet. Ya solicité por escrito y ya me autorizaron que nos van a entregar las copias de la sentencia. Están pendientes de resolución de amparo en el 12º Tribunal Colegiado del Circuito, el amparo directo 537 de 2024. Está pendiente el amparo directo 879/2024 del 16º Tribunal Colegiado de Circuito, que aprovecho, por cierto, en los laudos, cuando dijo la Junta Federal que no había relación de trabajo porque no había subordinación, decidieron aplicar una tesis de jurisprudencia o una ejecutoria del 16º Tribunal Colegiado de Circuito, que en un juicio también, ahí sí de beneficiarios de un programa social, se me escapa ahorita cuál es el programa social, Saludarte, en donde negaron la relación de trabajo y ahí sí demostraron que eran beneficiarios del programa social. Y esa resolución la quisieron aplicar en los juicios que estamos mencionando. Evidentemente, los tribunales colegiados dicen no son beneficiarios. Y aun cuando lo fuera, el patrón tenía la obligación de demostrar que son beneficiarios de un programa social y en consecuencia no había relación de trabajo. Y el último amparo que está pendiente es el 148 de 2025 del 13º Tribunal Colegiado del Circuito, en donde ya dictaron una ejecutoria de amparo también y son asuntos idénticos. Entonces yo espero que haya una resolución también. Por último, hay que señalar, todos estos juicios de amparo, con excepción de este último, entraron en mayo de 2024. La ley de amparo establece que los tribunales colegiados tienen un plazo máximo de 3 meses, 90 días, para dictar la resolución. Y como consecuencia del paro del Poder Judicial y luego el paro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, encontramos que tenemos 14 meses de que se depositaron los amparos y apenas están saliendo. Ahorita me informaban que en uno de los 3 que faltan le están diciendo a los trabajadores: no hay para cuándo se vaya a resolver, ¿no? La ley dice que tienen 3 meses para resolver y ya tienen ponente, magistrado ponente, los 3 casos pendientes. Entonces, desde mi punto de vista, están obligados los tribunales colegiados a resolver ya, porque el término legal se excedió con mucho y estamos en espera ahorita entonces solamente de que se cumplan las ejecutorias de amparo. ¿A qué condena las ejecutorias de amparo a la Junta Federal 11? 1. Dejar insubsistente el laudo que se combatió en el amparo. 2. En lugar de ese amparo, de ese laudo insubsistente, dictar un nuevo laudo en donde la Junta Federal 11 está obligada a
apegarse a los lineamientos que tienen las ejecutorias de amparo, en especial a que sí se demostró la subordinación y por lo tanto se demostró la relación de trabajo. Y entonces, al reconocer la Junta la relación de trabajo, en libertad de jurisdicción, resolver sobre las demás prestaciones que están reclamadas: reinstalación, pago de salarios caídos, reconocimiento de la relación de trabajo, reconocimiento de la antigüedad laboral y el pago de las cuotas obrero-patronales a la Seguridad Social, en este caso al ISSSTE. ¿Por qué el ISSSTE? Porque así lo determinamos cuando se inició la demanda y en ese sentido tiene que resolver ahora la Junta Federal. Esos son los alcances de las ejecutorias de amparo, de las 3 que ya tenemos notificadas y que esperamos también sea el lineamiento de los otros 3 juicios que están pendientes. Ahí le paro y abrimos el espacio, creo, para preguntas y respuestas. Muchas gracias, abogado. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, si nos puede dar su nombre y su medio para cederles la voz. Compañera. Revista Medio Digitales, a mí me llamó la atención que dijo que eran programas sociales. Era un programa social. Entonces, ¿cuál era su salario específicamente y qué prestaciones tenían? Si estaban dentro de esa observación del programa social, pero es un programa social. ¿Tenían prestaciones? ¿Cuáles eran los salarios? ¿Hacemos respuesta? Por favor. ¿Me permites? La pregunta es: ¿cuáles son las prestaciones que tenían los trabajadores? Ninguna. Ninguna, ni siquiera seguridad social. ¿Les pagaban aguinaldo? No, hubo una bonificación. Ok, una cantidad de dinero que llamaron de bonificación, pero que era equivalente al aguinaldo. Salarialmente no. Vacaciones. Los salarios eran muy variables, hasta 40,000 pesos mensuales, los que eran los coordinadores de los planteles, y luego los docentes, que son la inmensa mayoría, entre 20 y 30,000 pesos más o menos, 28,000 pesos. En ese rango variaban, es decir, no había un criterio definido por parte del organismo coordinador, y con eso se violenta también el principio de que a trabajo igual, salario igual. En este caso tenían trabajo igual, pero disímbolos salarios en cada una de las sedes, inclusive dependía el monto del salario del lugar donde está asentada la sede. Este proyecto de las universidades para el bienestar está diseñado para atender a la población de más bajos recursos a nivel nacional, y la idea era establecer las sedes en los lugares más recónditos, en donde nunca había llegado la posibilidad de educación superior. Bueno, en la medida que son más pobres los lugares en donde ponen las sedes, son más bajos los salarios también de los trabajadores, lo que por supuesto significa una discriminación. No había entonces prestaciones de ningún tipo, ¿no? Había algunas dádivas que unilateral y voluntariamente, entre comillas, daba el organismo coordinador, y lo que se está demandando en el juicio laboral es precisamente el pago de las prestaciones que todo trabajador debe tener: aguinaldo, vacaciones, prima de vacaciones, prima de antigüedad en particular.